No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a este su programa de No Somos Mayores. Como siempre les digo, muchas gracias por estar ahí, compartiendo con nosotros ese huequito de la noche del domingo, esa casi horita, 50 minutos que compartimos con ustedes, que nos hacen un huequito ahí entre ustedes en el sofá, ahí que está ahora, que si se va el frío, que si viene el calor, tengan cuidadito que el tiempo es traicionero. Y ya lo que les digo siempre, pues muchas gracias por estar ahí. Y presentarle a los compañeros que hacen posible el programa. En primer lugar, como siempre, Ina Molina. Buenas noches, Ina. Hola, ¿qué tal, compañero? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo la semana? Pues mira, feliz de terminar la semana, como dices tú, compartiendo con nuestros amigos este ratito, ¿verdad? Y primaveral, sí, bien. Sí, pero cuidado. Hombre, hasta 40 de mayo no te quites el sayo. También es verdad. Por algo será. En la universidad, en la universidad que yo salgo por la tarde, ya sobre las 8, todavía tengo que en la moto me tengo que poner algo de abrigo. Sí. Y señor Paco Javier Montes de Oca, muy buenas noches. ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, el mes de los mirlos, ¿no? No sé, mes de mayo. Pues sí, hay muchísimos. Mirlos porque están, bajan y están. Hay muchísimos, llama la atención. Muy lindo, sí. Y con Floria María. Exacto, también. Hay que combinar el asfalto con la naturaleza. Entonces, miren, esta noche tenemos de invitado, además de que fue un jefe mío, un gran amigo. Tenemos a Zenón Sánchez Espino. Empezó de policía, bueno, ya lo sabrán un poquito, fue jefe accidental de la policía local durante unos años, que se ha jubilado pues hace poquito, no llega un año que se ha jubilado como comisario principal de la policía local. Entonces nos viene a contar un poquito de su época, de cómo entró en la policía local. Fue luchador en la época de los Coruña, de judo, de la época buena, cuando nos temían, cuando llegaba a la Armada Invencible de judo canaria a la península. Entonces viene a contarnos un poquito, pues bueno, toda esa experiencia, ya la verán, además es grande por cuerpo, pero más grande como persona. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a ver. Muy bien. Sí. Pues nada, ya saben que hacemos un pequeñito alto y nada, estamos con ustedes otra vez. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues como siempre, después de la publicidad tenemos al invitado de esta noche. Ya les comenté, Zenón Sánchez Espino. Yo tengo una relación muy personal con él, entonces lo conozco de hace muchísimos años. Él fue uno de los valedores de la protección civil en esta ciudad, que gracias a él pudo salir adelante, que de eso hablaremos un poquito, pero bueno, él... luchador de judo de la buena época, de los primeros luchadores que hubo en Canarias, con los Coruña, en toda esa época, policía local, que entró en la policía local, abogado, después oficial de la policía local, llegó a ser jefe accidental de la policía local, jubilado,
Y entonces, pues bueno, viene a hablarnos pues un poquito de toda su experiencia y de lo que está haciendo ahora, ya como jubilado y todo eso. Zenón, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Gracias por estar con nosotros, por compartir este ratito, que sabemos que no eres muy pródigo en estas cosas, ¿no? O sea, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Ha sido un placer venir y dialogar un rato con ustedes. Además, me llevé una grata sorpresa al ver a Paco aquí, que hace mucho tiempo, aparte de haber sido profesor mío. Pues, aquí podríamos montar, a los tres podríamos montar, y con Ina también podríamos montar una escuela de seguridad. Ella llevaría la parte romántica y tal de la escuela y nosotros la parte escénica. Yo decía, yo primero, nunca te lo he dicho, pero te tengo que dar las gracias, porque seguramente, y la gente no tiene por qué saberlo, tú fuiste uno de los valedores de lo que es la protección civil en esta ciudad. Cuando fue una cosa que se habían inventado, que estaba ahí, había salido una ley de protección civil, la gente venía de delegación de gobierno, no se sabía qué es, levantaba muchos recelos porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía local, la nacional, bomberos, pensaban que veníamos a suplirlos, a quitarles el puesto de trabajo. Tú apostaste por ello, de forma te implicaste de una forma muy especial y apostaste por ellos. Tú fue la que, gracias a ti, nos fuiste metiendo con calzador en las reuniones, independientemente de lo que dijese la ley, porque la ley puede decir una cosa, pero si hay un rechazo no se produce. Entonces yo quiero darte las gracias en nombre de Protección Civil por ese apoyo que tuvimos cuando nosotros empezamos. Pues mira, Pablo, para mí, primero, de nada. Me tienes que dar las gracias porque lo que hicimos fue crear un grupo de trabajo para que las cosas funcionaran. O sea, eso es lo sencillo. Yo dentro de, como venía de la época de estudiante, pues era la época que tenía fresco todas las leyes. Mi sorpresa fue encontrar algo que se llamaba la Ley de Protección Civil. Entonces aquí en Las Palmas había un compañero, Luis Roy, que llevaba el tema. Entonces cogí otra persona que tú sabes que también éramos una buena yunta para estas cosas, y entonces con Blas Pérez González, pues tuvimos la suerte, aparte de que junto contigo y demás, pues empezamos a mover la cosa. Hubo otra cuarta persona que luego se desapareció, un chico que se llamaba Guillermo, que era algo de montañismo, ya no sé, algo de esto. Total, que la cosa empezó a funcionar, y realmente el protagonismo de Protección Civil ha sido cada vez mayor, y hoy en día mira dónde ha llegado. Entonces empezamos aquí en Las Palmas, luego aprovechamos también, y un recuerdo especial a Pepe de Barsequillo, Pepe también fue un impulsor, a Carballo, en paz descanse, que era de la delegación del gobierno, que empezamos a ampliar el círculo, y bueno, y hoy en día pues tenemos la suerte de tener tanto. De todas maneras, lo que nosotros hicimos fue poner en marcha la ley, poner en práctica la ley, porque posteriormente se creó el grupo de voluntarios de Protección Civil, que realmente está funcionando ya no solo a nivel de isla, sino incluso a nivel de archipiélago. Yo de la península no te puedo hablar, pero sí. Sí, de hecho, bueno, aquí en su tiempo esto fue un referente para toda España. Aquí vinieron la gente de Valencia, venían los carnavales, estuvieron viniendo los carnavales para ver nuestros planes de emergencia, para poder copiarlos en Valencia, en las fallas y todas esas cosas. Y, o sea, fue muy importante. Pero bueno, eso es tiempo pasado. Hablando de los planes ahí, yo me acuerdo de la época que yo hice un máster en estudios policiales en Barcelona. Cuando terminé de estudiar, pues todavía te quedaba la ganas de. Pues lo que hice, me metí y me hice un máster en estudios policiales en Barcelona. Me costó 2 años y la verdad que fue una sorpresa bastante buena,
porque cogimos y aprendí no solo a elaborar el plan, sino también aprender, que es lo que nos falta a los canarios, aprender a vender el producto. ¿Cómo lo haces? Pues muy fácil. Tú lo plasmas en un documento y ese documento luego lo presentas en una presentación con 4 dibujitos bien hechos y demás, y eso da una sensación de que ha trabajado el tema. Con lo cual, pues mira, llega ya donde quiera que llegas a una reunión con un tocho debajo del brazo y coño, esta gente viene preparada. Un tocho ahí, oye, que esto viene. Con lo cual ya jugábamos siempre con la ventaja porque sorprendíamos al posible enemigo, que al final no era enemigo, sino era un miembro más del equipo que venía a esto. Ina quería preguntarte. Sí, yo quería preguntarte, Zenón, sobre la etapa deportiva, el judo. No sé si sigues con alguna vinculación todavía con ese mundo, y cómo está la cantera, cómo están los chiquitos jóvenes hoy en día, los niños en los colegios, ¿se promociona de alguna manera? Mira, prácticamente antes sí, primero yo empecé con la lucha canaria. Yo fui luchador, si te fijas por aquí. Yo era del Maninidra, actué también fiché con el Guanarteme y entrenaba con el Adalgoma. Y también entrené con el Vencedor. Cuando el Vencedor, no sé si tú te acuerdas de eso, Paco, era en la bajada de San Nicolás. A mano derecha allí había como un chiquero, porque estaba en Ingenio, un terreno pequeñito allí donde precisamente pues nosotros entrenábamos un poco. De la lucha canaria voy de la mano al judo de Antonio Coruña. Y Antonio Coruña me mete en el judo, y a partir de ahí empezamos los dos nuestra etapa, primero en juveniles, luego en junior y luego ya en senior, ¿no? Anteriormente hubo un equipo que se quedó campeón de España, que había un chico que empezaba, estaba Andrés Coruña, Chano Suárez, uno de televisión española que no me acuerdo cómo se llamaba, Figueroa y Santiago Ojeda. Vinieron de la mano del padre del judo en Canarias, que como es Amado Ramos, el cual ya ustedes saben, la maravillosa persona que fue. Pues para mí fue como un segundo padre. Y ahí pues yo, con respecto a la vinculación, yo me metí a estudiar, aproveché la disciplina que me dio el judo y el deporte para aplicarlo a los estudios. De tal manera que me metí en la UNED y ya empecé allí a estudiar, plin, hasta terminar la carrera de Derecho. Luego ya, pues todo lo demás. Ahí una de las cosas principales ha sido siempre mi mujer, la cual fue el pilar donde yo me apoyé y la que cuando yo bajaba me cogía la vara y me daba 2 leñazos para los ánimos, ¿sabes? Zenón, tú tienes fama, o sea, la gente normalmente tiene fama de ser muy duro. O sea, en fin, además, yo doy fe de las broncas que yo te he visto dar. Bien, pero también eres muy querido entre el cuerpo, o sea, entre la gente que está siempre por debajo de ti, entre el cuerpo y la policía local. O sea, es verdad que tiene fama de pegar 2 puñetazos encima de la mesa, de decir 4 tacos, pero luego sí tiene fama de ser una persona asequible, de una persona de ayudar y de siempre intentar buscar una solución a los problemas. Cuéntanos un poquito ese pronto que tú tienes, o sea, que la gente tendría que verlo cuando tú te cabreas, porque te cabreas, o sea, pero sin embargo, luego, o sea, algo, lo que dicen, ¿no? Algo tendrá el agua cuando la bendicen. O sea, no puede ser que una persona tenga a la vez igual fama de ser muy dura
pero sin embargo es un montón de querido, y no por miedo, sino por respeto, que es lo que es entre tu gente. Bueno, de alguna manera yo creo que la forma esa de expresarme muchas veces era para defenderme de posibles ataques. Entonces tú metes el escudo ahí, te cabreas, pegas 4 puñetazos y tal, y luego vas aflojando. Yo no sé, ustedes que son profesionales, a mí me da un resultado positivo. Yo tengo el pronto de 4 puñetazos, coño, ¿por qué has hecho esto, coño? Si te he dicho 40 veces y tal. Pero ya queda ahí. No es rencor. No, por parte mía nunca. Entonces, lo fastidiado, y más cuando trabajas con profesionales, que, hombre, lo más cómodo es, bueno, ya tomaremos una decisión. Le das conocimiento de él, le abren un expediente, le suspenden de empleo y sueldo y tal, y ya está la comida de una familia detrás. Yo prefiero dar un puñetazo encima de la mesa, decirle las 4 verdades a su cara, y entonces, y después vamos a tomar café, vamos a lo que tú quieras. Yo siempre le decía lo mismo a los compañeros cuando llegaban al despacho. Dime la verdad para poder yo ayudarte. Porque como te cojo una mentira, ya se acabó. Atente a las consecuencias. Entonces, claro, los compañeros veían esa fase. Además, yo tenía compañeros y decían, mira, no te cabres. Tú no te cabres, pero mira, esto es así. ¿Estamos? Y muchas veces, pues, lo de siempre. Yo tenía un cartel, digo, a ver, no sé si me acuerdo ya, porque la memoria ya los milagros está. Pues dice, lo imposible lo hacemos de inmediato, para los milagros tardamos algo. A ver, no me acuerdo, era no sé si qué es. ¿Eres parte del problema o parte de la solución? No. ¿Me traes la solución o eres parte del problema? Ajá. Con lo cual, yo llegaba y decía, bueno, digo, coño, me vienes a molestar a mí cuando tú mismo has traído la solución, aplícala. Entonces, claro, yo tenía a Javier Enrique, confió en mí y me dejó una parte muy conflictiva, como era el parque móvil. Yo llevaba muchos departamentos conflictivos, atestado, esto, lo otro. Atestado prácticamente tenía un equipo ahí de 2 personas, Antonio Peñate y Antonia, junto con todo el resto de personal, que prácticamente iba solo, porque estaban personas muy cualificadas. Pero claro, en el parque móvil hay avería, no te salen los coches cuando quieres, etcétera, y la gente quiere material para trabajar en la calle, y tú tienes que repartir el material. Ahí es donde estaba la bronca diaria. Todos los días a las 6 de la mañana, ¿cuántos coches hay? Me cago en día, hablando con el de talleres, pues no me ha sacado el coche, con el de Reti, con el otro, con Pepí. Pepí decía, mira, ya me llamas para acá, brate. Vale. Y luego terminamos tomando café, pero o sea, nunca llevé en las cosas profesionales al tema personal. Muy bien. Hay que saberlo. No, yo afortunadamente, te lo digo, afortunadamente tuve la suerte de separar esas dos cosas. Entonces, eso sí, también cuando veía que un compañero tenía un problema, jugándome el bigote incluso, procuraba estar a su lado. ¿Y ha cambiado, Zenón, ha cambiado mucho de aquella policía, no de tu época de jefe occidental o de comisario principal, sino de esa época en la que tú entraste como policía local, que no es que los fuesen a buscar a casa, pero bueno, aquello que no había mucha gente que quería ser policía local, a estas nuevas promociones, estas últimas promociones que han entrado, estando tú de responsable de ellas? ¿Cómo has notado tú eso? Sí, hombre, tú ten en cuenta que cuando yo entré, tú eras un número en el cual a ti tú entrabas a las 6 de la mañana, abajo en el obelisco, que estaban los bomberos abajo, nosotros encima, te asignaban un número y eran 8 horas de trabajo. A piñón, además. A piñón. Teníamos unos mandos que no estaban muy cualificados. Entonces, claro, ahí era ordeno y mando y punto. Las órdenes se acata y no se discute. A cumplir todo el mundo y se acabó. Y si tiene un problema, resuélvelo usted. Y entonces, claro, todos esos problemas hoy en día, afortunadamente, tienes mando
cualificado, tienes medio. Antes te veías solo en un cruce y si tenías un problema para llamar a la jefatura tenías que pedirle por favor a una persona que te llamara allí, que le contara el problema, porque no tenía ni una triste emisora. Luego, claro, se van incorporando una serie de medios y eso te va facilitando el trabajo. Además, tú te acuerdas que cuando tú no fuiste a la clase, ¿cómo era aquello antes? Aquello era el salaco blanco, el chaquetón, la chaqueta blanca, que yo afortunadamente no tenía sino una, y descansamos una vez a la semana, y teníamos que tener un enchufe de alguna, esto ¿cómo se llama? Tintorería, para que te la lavara y te la planchara en el día, porque si no al día siguiente no podía, y yo fui de los afortunados, la promoción nuestra, que no teníamos por detrás azúcar de Cuba, porque las chaquetas antes iban, se hacían todas, porque claro, es que la policía ha ido evolucionando. Sí, vamos, la formación sobre todo. Formación, cultura. Yo fui el primero aquí en tener una titulación. Fui el primero y afortunadamente hoy en la policía, sin exagerar, hay como licenciados, como en distintas ramas, de derecho y demás y tal. Te estoy hablando de unos 50 o 60 más, de 500 hombres. Muy cualificados. Están muy cualificados. Hoy la gente ya entra. Antiguamente entrábamos por tener trabajo. Sí, claro. Porque luego tú vas trabajando y el día a día se te va metiendo el virus de la policía, y luego terminas queriendo. Claro. Tú lo sabes, que tú trabajaste con nosotros en otro lado y tú te sentías como uno más de la policía. Para mí eran mis compañeros. De hecho, las compañeras que trabajan en esto en la administración, antes el venir a la policía era como un castigo, un destierro de arriba y tal, no sé, y hoy dile a alguna que se marche, cualquiera de ellas. Pues ya se nos ha ido la entrevista, en un pispás. Se nos ha quedado un montón de preguntas, tu época de costalero, un montón de cosas, pero bueno, ya es la excusa perfecta para que la temporada que viene volver a traer y nos termines de contar cómo lo llevas, qué estás haciendo, proyectos y todo eso. Vale. Así que muchas gracias por estar. Cógeme por la palabra. Sí. Y ya está. Así que gracias por la invitación y la cortesía. Paco, te he oído hablar por poco. El encuentro, sí. Es que tus respuestas son amplias. Vale, si quieres puedo ser más escueto. No, pero de todas maneras, si quieres puedo hacer 2 en 1. Seguimos y luego primera parte, segunda parte y tercera parte. Nos daría para hacer unas cuantas partes, eso yo se lo garantizo, porque tenemos, y de anécdotas, un montón. Pero bueno, ya saben que hacen un pequeñito alto, pero ni se muevan del sofá, que ahora mismo estamos otra vez de vuelta. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bueno, pues Zenón Sánchez Espino nos ha dejado con el gustillo en la boca para seguir contándonos anécdotas de una época en la que algunos la conocieron más directamente que yo, pero que hay muchas anécdotas, ¿verdad? Sobre todo Paco Javier, que es más mayor que yo. Sí, también. Y que también lo tuve como alumno. Como alumno, qué curioso. También participamos es un personaje, la verdad que es un personaje. Una gran persona y muy preparado. Son de esas personas además que no pasan indiferente por al lado tuyo. Lo quieres o lo odias, pero indiferente no deja nunca a nadie. Genial. Nunca deja a nadie. Y ahora, si les parece, vamos a la agenda cultural, en el recuerdo.
vamos a ver una exposición que se hizo en el Colegio de Arquitectos de óleo y que la hizo el autor García Álvarez y se llamó 12 miradas. 12 miradas, sí, en vale, el Colegio de Arquitectos y tal. Entonces, si les parece, vamos a verla. Vamos, Bien, bien. que sean 13 o 14, Vale, 15. es muy bien. Las 12 miradas, así se llama la muestra que se encuentra en el Colegio de Arquitectos de Las Palmas de Gran Canaria. Son visiones de los jardines de Medici. El autor en estas pinturas ha perdido el azul del mar de sus anteriores obras para tomar un cálido tono amarillo y verde de los árboles. El mirar estas 12 obras nos invita a transportarnos a otra época, donde nos encontramos a García Álvarez transformando el universo pictórico que creara el maestro sevillano Velázquez, del mismo modo que éste cambió al entrar en contacto con dicho escenario. Este viaje propuesto no constituye un ejercicio de retórica historicista, sino una búsqueda de claves del carácter anticipador de una pieza artística, así como su permanente capacidad de sugestión entre creadores contemporáneos como García Álvarez. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bueno,
Esta exposición, que no le dije, fue en abril de 2006 y es una exposición que está en los jardines de Medici en Italia. Me imagino que estarán en Florencia, ¿no? Seguramente. Sí. Seguramente, y bueno, la verdad que es muy colorida, y los óleos, la verdad que resaltan un montón, son muy bonitos. Calidad. Y este hombre, pues la verdad que ha hecho algunas exposiciones que son muy bonitas. Interesante, sí. ¿Y a dónde nos llevas ahora, Paco Javier? Vamos a ver y a escuchar a Antonio Raluí en este Nuestro Mundo, que nos va a hablar de una locura. Y digo una locura por la saturación informativa que estamos sometidos diariamente en prensa, en radio, en redes. Lo mismo. Un bombardeo auténtico. Un bombardeo, y que a veces tiene, desde el punto de vista profesional nuestro y mío, algunas secuelas muy estresantes y muy negativas, ¿no? Vamos a oírlo. Mis amigos, los que nos movemos en esto de los medios de comunicación, que ya saben ustedes que básicamente es un tríptico, ¿no? Prensa, radio y televisión. Estamos en el tercero de los medios informativos de este canal de comunicación, de noticias. Pero hay que ver lo fugaces que son las noticias, lo poco que duran. Quizás de los tres elementos, el más dinámico por su inmediatez es la radio. Yo soy hombre de radio, y también comparto algo de televisión y de prensa escrita, pero sobre todo de radio porque es la inmediatez, ¿no? Sin embargo, con todo y eso, también las noticias duran lo que duran. Es curioso el proceso en la mente del ser humano, ¿no? Es un contingente de noticias, es un tráfago de noticias, es una saturación de noticias, que si no decantas lo que quieres y lo que te interesa, acabas cogiendo una especie de surmenaje mental, de borrachera psíquica, ¿no? Porque es que nos llegan noticias de todos los colores y de todas las latitudes y desgraciadamente no siempre con una lectura positiva, ¿no? Con una lectura alentadora, sino todo lo contrario, ¿no? Yo, lógicamente, me tengo que remitir a mi edad, pero yo estaría por asegurar que no vi tantos desastres y tantos suicidios y tantos atentados, y ahora parece que está de moda, esto, permítanme esta veleidad, ¿no? El agredir a la parienta y el no sé qué, o antes agredían y la gente no se enteraba. Ya les digo, noticias, que a veces los medios, yo lógicamente nos autoanalizamos y nos damos cuenta de que hay medios, por ejemplo, no tanto los de radio, que ya digo que son los más inmediatos en dar las cosas, sino, por ejemplo, los televisivos tienen que repetir imágenes y archivar y tal, y para volver a ponerlas, y es una lucha, ¿no? Porque como además emiten contrariamente a otros medios, emiten, claro, el periódico sale una vez al día, pero el periódico abarca una serie de secciones, hay redactores para esto, redactores para lo otro, y entonces en una sola edición, ¿no? La televisión repite las ediciones y la radio pues está ahí con la continuidad, solo que
las noticias de por la mañana igual no las da por la tarde, como es lógico, da otras que se van produciendo. Lo que quiero decir es que el contingente de información es tan grande para el mundo occidental y para el hombre occidental. Usted se va a una etnia africana o asiática o amazónica y ellos dicen, ¿y a mí qué me cuenta usted? Otra de las prebendas de nuestro avance. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues lo que le digo siempre es que Antonio Raúl siempre pone ahí el dedito, ¿sabes? En el ojo, ¿sabes? Mete el dedo en el ojo y encima luego te echa un puñadito para que escueza más. Mucha verdad. Pero es verdad, es verdad. Pero tiene mucha razón en lo que Hay dice. veces que ya no es que todas las emisoras, todas las cadenas de televisión, todos los periódicos, todas las emisoras de radio hablen sobre lo mismo, sino que abran y un día y otro día. Entonces, Sí. yo no sé qué opinarás, Paco, pero se produce al final un rechazo por Sí. parte de mucha gente que lo oye, porque llega a estar y lo cambia, lo Hartazgo, quita, lo paga. hartazgo la En lo que palabra. desayunas, si Sí, ves claro, televisión, sí, ves sí, eso. claro. En lo que almuerzas, si ves las noticias, ves Claro. eso. Y por la noche vuelves a ver. Y además es que Sí. ves lo mismo, exactamente En igual. todas las la Y misma las mismas imagen y imágenes todo, sí. repetidas una vez, Sí, otra sí. vez, otra Pero vez. Y si son cosas morbosas, más todavía. Pues sí, además de verdad. Sí, sí, sí. además de verdad. ¿Y ahora dónde nos llevas? Ahora le llevo algo que no tiene nada que ver. Canciones en el recuerdo, nos lleva a una secuencias televisivas en blanco y negro del año 68, donde un grupo que todos van a recordar, Los Brincos, Wow. nos trae un popurrí con canciones como Lola, Borracho, en fin, canciones que seguro que van a recordar y hasta habrán recordado. Hermosa Sí, Que sí, han sí, bailado sí, agarraditos sí, en sí, alguna sí, sí, azotea. sí, sí. Seguro. La otra noche. Vaya, no tanto Venga. que va a llover y mucho, sí. Ahora que viene buen tiempo. No. Vamos a oírle. Venga.
fácil de adivinar que yo soy yo. Oh, 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 oh. Si te preocupa mi porvenir, puedes dejar de pensar en mí. No lograrás hacerme cambiar tal como soy. Oh, 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 oh. Porque me enseñaste a amar con un sorriso de champán, brindando por el nuevo amor, la suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. Mejor era cuando decías que también me querías, ahora todo pasó ya. Mejor era cuando pensabas que me necesitabas, ahora todo pasó ya. Y tú ya no eres igual. No me digas que sí. No sé lo que pensar, no sé lo que decir. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Por lo menos en mí ha despertado mucha añoranza, mucha hermosa nostalgia, ¿no? Los guateques. Y además muchas de las canciones me las sé. Porque, Sí, bueno, sí, sí, claro, no la sabemos, yo y los- también. y es la versión hispana de los menudos de Liverpool. Del momento. A ver quién ha pagado más bombillas, ¿eh? En los guateques, ¿eh? Qué Que lindo, esa qué sociedad lindo. hacíamos y tal, en las azoteas y todo eso. ¡Guau, qué tiempo! ¡Guau, qué tiempo! Y ahora... Bueno, pues ahora nos vamos con nuestro compañero Paco Javier Montes de Oca, En tu mente, que hoy nos va a hablar algo que no se acaba de entender del todo. ¿Por qué sentimos esa especie de atracción, ese morbo por el crimen y por los sucesos Sí, a veces existe. desagradables? ¿Por qué sentimos ese morbo, hay Paco? un fondo psicológico y casi psicobiológico ahí que se remonta a muchos centenares de años y de miles de años atrás, pero que existe y que hay una especie como de inclinación que también debemos dominar, pero que a veces no podemos escapar nadie de esa tentación, digamos tentación entre comillas, ¿no? Pero vamos a ver qué les parece a ustedes. Venga. Vamos a escucharte. ¿Qué tal, amigas y amigos de la televisión? En este pequeño encuentro que tenemos por las noches de los domingos, para hablar de un tema relacionado con la salud, con la psicología, con la sociedad en general y con aquellas cosas que pueden preocupar a nuestros
televidentes y a la gente en general. Hace unos meses asistimos a un espectáculo en el que se daba cuenta cómo la gente, cómo todos estamos sometidos, en cierto modo, o nos sentimos atraídos por el morbo y el crimen. Es esa época y ese tiempo que tampoco ha periclitado, o sea, que todavía existe, en el que la gente dedica a programas en los que se exponen crímenes y en los que se exponen eventos que tienen que ver con raptos, con chicos o chicas desaparecidos, con violencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Es como si hubiera cierta inclinación por los humanos para atender, y que produce un impacto para atender a estos acontecimientos que tienen bastante de morboso y que tienen que ver con crímenes y con accidentes atípicos en los que muchas veces están involucrados personas enfermas mentalmente y hasta psicópatas. Y es verdad, porque hay un origen en este tipo de comportamiento. Hay un doble origen. Hay un origen que tiene que ver con el comportamiento sexual de los humanos a través del que la especie se reproduce. Y hay también otro origen, otra posible causa o razón de este comportamiento un tanto morboso, que es el de la violencia. Y cuando digo violencia me refiero a los primeros primates que se percataron de que un palo o una piedra servía para atacar a aquellos otros congéneres que podían poner en juego su supervivencia, su alimentación, su territorio o su descendencia o su prole. He ahí el origen antropológico y psicológico de nuestro comportamiento a veces intenso, de casi mirones. ¿Quién de ustedes, y yo el primero, no se ha detenido alguna vez o ha ralentizado o ha hecho parar el coche, el auto, para ver un accidente o para ver de qué se trata o para preguntar? Recuerdo una vez incluso que en una subida a una zona de nuestra isla, la Guardia Civil se dedicó a poner multas o a combinar que se fueran cuanto antes, porque si no serían denunciados, dado la cola de coches que había, para contemplar cómo sacaban de un barranco a un hombre que se había despeñado con su coche. Y luego se hablaba incluso que si fue un intento de suicidio. Bien, este comportamiento, como acabo de decir, tiene ese origen, pero no podemos caer en los excesos. Tenemos que saber controlarlos y tenemos que tener un cierto equilibrio para saber el tiempo que podemos dedicar a este tipo de acontecimientos y, en cierto modo, rechazar esa actitud, ese comportamiento iracundo que muchos mirones hacen contra los autores de esos crímenes, poco menos combinando a las autoridades que lo lleven como antes a la guillotina, como se hacía antes, ¿no? Y que muchos políticos encuentran el caldo de cultivo para decir prisión permanente revisable, que es exactamente lo mismo que decirle que se pudran en las cárceles. No es para tanto. Hay que compadecer a las víctimas, evidentemente, estar con ellas, pero también hay que ser justos, equilibrados y confiar en la posible reinserción de los perpetradores de tamaña fechoría. Que descansen, buenas noches. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones.
Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, pues Atracción por el morbo y el crimen también es el título de un artículo periodístico que ha publicado nuestro compañero. Es realmente una parte de nuestra psique, ¿verdad?, que nos lleva hacia ese tipo de morbo, a preguntarnos qué hay detrás de un asesino, de un violador, etcétera, etcétera. Yo reconozco que personalmente hay cosas que rechazo y soy incapaz de verlas, ¿eh? Prefiero no enterarme. Aunque te enteras por esta parte que nos decía Antonio, ¿verdad? Que te lo meten a todas horas y al final te enteras. Y además, Ina, tú sabes, la gente se engancha. Los programas, sobre todo de televisión o de radio, sobre suceso y tal, siguen teniendo, son los programas de más audiencia que hay. O sea, cualquier programa donde traten casos de estas cosas y tal, normalmente son los programas de audiencia. Sí, tremendo. Pues ahora, si les parece, vamos a la seguridad laboral con Paco Rodríguez, que nos va a hablar del control horario en el trabajo, que ya las empresas se están poniendo más duros y no es un poquito como en nuestra época, que era un poquito más larga. Ahora las huellas a tal, no sé qué, las tarjetas y todo eso, ya las tienen un poquito fritas los trabajadores. Pues vamos a verlo. Hola amigos y amigas, gracias por estar ahí un domingo más en este programa de No Somos Mayores de PAC Televisión. Hoy les quiero hablar del control horario en las empresas que empleen trabajadores a tiempo parcial o que sus trabajadores realicen horas extras. Les quiero decir esto porque ha habido un cambio muy importante como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo que ha eliminado, como consecuencia de otra sentencia posterior que había habido de la Audiencia Nacional de la Sala de lo Social, en un caso de Bankia, el banco estatal que tanto dinero nos ha costado a los españoles, en el sentido que ustedes saben que antes les estábamos recogiendo en todas las empresas en una hoja la firma de los trabajadores a la entrada y a la salida. Bien, el Tribunal Supremo vino a decir que eso no es obligatorio para todas las empresas en general, porque eso está regulado ya en nuestro Estatuto de los Trabajadores en la jornada laboral y por lo tanto solamente hay que hacer ese tipo de control en aquellas empresas que trabajen trabajadores a tiempo parcial o que esos trabajadores tengan o que realicen, horas extras. Si no, no hay que llevar ese control. Repito, como este programa se ve en nuestras islas, quiero que estén muy atentos a lo que les estoy explicando porque hay veces muchas personas, sobre todo en el extrarradio de las ciudades, que no tienen ese asesoramiento correcto o que no tienen trabajadores y no tienen, porque si no tienen trabajadores no existiría la obligación, claro está, pero que no tienen esa información al día. Repito, solo hay que llevar un control horario en un folio donde el trabajador pone su nombre y apellido y firma a la hora que llega y firma a la hora que pone la hora de salida y la firma en aquellas empresas en que los trabajadores que presten servicio en la misma tengan contratos a tiempo parcial, o sea que trabajen menos de la jornada ordinaria de 40 horas o inferior
y en aquellas empresas es que los trabajadores realicen horas extras, que no solo habrá que llevar el control del horario de entrada y salida de los mismos, sino que también tienen esas empresas que llevar un libro de registro de las horas extras realizadas. ¿De acuerdo? Son dos obligaciones. Primero, control horario en las empresas que trabajen los trabajadores a tiempo parcial o que realicen horas extras, y cuando se realizan horas extras, además de ese control horario, hay que llevar un libro de registro de las horas extras. Sepan ustedes que las horas extras tienen un tope, como les he explicado en otras ocasiones, anual, en que no se pueden realizar más de 80 horas extras al año. Por lo tanto, estas son las obligaciones que tienen que realizar estas empresas que contraten o que contraten a trabajadores a tiempo parcial o que realicen horas extras para cumplir con la normativa legal vigente. Muchísimas gracias y hasta el próximo domingo. Fenómeno casi orwelliano, ¿no? Control, Sí, control. de la firma, de no tener firma al reloj y a la huella, ¿no? Sí, no, y ahora una forma de... lo que nos decía Ina también fuera de cámara, que es verdad que ahora las empresas, todas las pequeñas empresas, están obligados a tener una lista con el horario de los trabajadores y tienen que firmar el horario y tal. La inspección laboral. Claro, porque se estaba dando la práctica esta, mucho fraude, de que contrataban a una persona que todavía está pasando por media jornada y la tenían la jornada completa. Y entonces es un poco un documento de que el inspector cuando llega ve la lista y entonces, claro, luego coteja a la empresa por la hora de los trabajadores. Claro. Está bien que sea. Pues compañeros, ya se nos fue el programa. Nos vemos. Así que nos vemos la semana que viene. Cada vez se nos va en un pispás, ¿eh? Cada vez más rápido. Sí, cada vez se nos va, yo qué sé, vamos a tener que pedirle otra hora por lo menos, ¿no? Seguro. ¿Sí? Vamos a por pedirla, contra el vicio de pedir está la virtud que de nos no dar, suban el pero sueldo bueno. primero, Sí, ¿vale? Que nos suban el sueldo y entonces ya hablaremos. Venga. Así que nos vemos la próxima semana. ¿Cómo no? Muy bien. Y a todos ustedes ya saben lo que les digo siempre. Muchas gracias por estar ahí, gracias por aguantarnos una semana más. No nos falten porque ya saben que yo paso lista. Hasta siempre. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, somos